Buenas tardes, mi grupo está conformado por Gisely González y quienes habla Gabriela Basurto. Nosotros le vamos a exponer sobre el universo según Viracocha, cosmogonía y religión en el mundo andino. Antes de empezar debemos aclarar qué es cosmogonía. Según la Real Academia Española, es un relato mítico relativo a los orígenes del mundo, es decir, la cosmogonía es una narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el origen del mundo, del universo y del ser humano. Estos relatos se han transmitido a lo largo de las generaciones como herencia cultural del hombre, gracias a la necesidad que tiene el ser humano de conocer el origen de todo aquello que le rodea y de sí mismo. Por tal razón, son relatos muy antiguos y que fueron creadas por las grandes civilizaciones, como por ejemplo la griega y la egipcia, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la civilización andina, donde encontramos a un dios creador de los astros y de los hombres, Viracocha. Conocido de diferentes maneras, entre las cuales destacan Continci Viracocha, Tixi, Hatun Viracocha y Apotin Viracoa. También se puede mencionar que Viracocha tiene aparentes variantes, ya que el rey conocido como Viracocha Inca se apropió del nombre del dios. Pachacamat fue el equivalente costeño de Viracocha y Tunupa su correspondiente en el altiplano. Francisco de Ávila le da el nombre de Cuniraya Viracocha a una divinidad de Huarochiri, y Alonso Ramos Gavilán utiliza el término de Tunupa para la divinidad que cumple funciones similares y actúa en la misma y en otras regiones. Mientras que a la divinidad de Huamachuco lo denominan Catequil. Representaciones. Viracocha se muestra con el sol como corona, rayos en las manos y lágrimas en forma de lluvia en los ojos. Las lágrimas simbolizan la compasión y la tristeza de Viracocha por la humanidad, así como su deseo de salvar a los seres humanos de la destrucción. En otra versión encontramos que Viracocha se describe como un hombre viejo, barbado y de estatura mediana, tez blanca y vestido con una túnica blanca. Lleva consigo un lazo, un báculo y un libro en sus manos, símbolo de su poder y conocimiento. Esto según Benítez 2023. En la parte superior del dibujo del altar mayor se encuentra el dios, el ordenador del universo, representado abstractamente por la estructura de la eclipse alargada compuesta por tres círculos virtuales yuxtapuestos a manera de los tres mundos, y que representa el par de círculos sol y luna a cada lado. De Viracocha, maestro, potencialidad de la riqueza, creador del mundo a través de Tunupa, la dualidad como andrógino, instancia final de quietud, realización definitiva como un círculo creador fundamental y también el regreso y la reunificación en el origen. Viracocha también es un personaje capaz de materializarse ante los elegidos. Según una leyenda tradicional sobrenatural mencionada por Cosio de Pomar, Viracocha se apareció en persona al príncipe Hatun Tupac durante un retiro de meditación en un momento de peligro guerrero para el imperio Inca, según Rodríguez 2007. En esta imagen observamos los tres planos del mundo inca: el mundo de los dioses, el mundo de los hombres y el mundo de los muertos. Relaciones con otros dioses. Viracocha es el padre de todos los dioses inca, iniciando así la teogonía andina. Haciendo uso de su androginia, Viracocha se desdobla engendrando sus primeros hijos: Inti, el dios del sol; Mama Quilla, diosa de la luna; y Pachamama, diosa de la tierra. De la unión del sol y la luna nacen dos hijos humanos: Manco Cápac, el primer inca, y Mama Ocllo, la primera colla, cuya misión será engendrar a la humanidad. Esto explica la estirpe semidivina de los incas y su condición de ser descendientes directos de las deidades solar y lunar. Viracocha sufre otro desdoblamiento a través de Illapa, su tercer hijo, conocido como el dios del rayo y del fuego. También es nombrado como Tunupa, y su compañera Mama Cocha, diosa del mar y del agua. Viracocha tenía un compañero alado, el pájaro Inti, un conocedor del presente y el futuro. Sin embargo, no puede ser casualidad que el nombre del mensajero de Viracocha sea el mismo que el del dios Sol Inti, el cual originalmente fue considerado como una especie de mensajero de un dios superior. Mitos, descubriendo al creador. Según Benítez, Viracocha salió de las aguas del lago Titicaca para compartir su sabiduría y poderes con el mundo. Según otra fuente, este dios habría salido de la cueva del Pacaritambo en los tiempos de oscuridad, trayendo consigo la luz. Viracocha creó a la humanidad soplando sobre las piedras, y de esta primera creación resultaron gigantes sin cerebro. Estos gigantes, que aún no conocían la luz, pecan contra él. Esta caída provoca una nueva aparición creadora de Viracocha, quien vuelve a salir del lago Titicaca y destruye con un diluvio a la humanidad originaria, convirtiéndola en piedra, y hace también de piedra las estatuas con forma humanas que se encontraron en Tiahuanaco. Estas estatuas son los nuevos modelos de la humanidad. Finalmente, Viracocha desaparece en el Océano Pacífico y se cree que volverá en momentos de dificultad para traer
la luz a sus creaciones. Diferentes cronistas explican la creación de Wiracocha en dos partes. Primera creación por Wiracocha en la oscuridad. Según Tasaño, reseña que en los tiempos antiguos dicen ser la tierra y provincia del Perú y que en ella no había lumbre ni día, que había en ese tiempo cierta gente en ella, la cual tenían cierto señor que la mandaba y a quien ella era sujeta. En la versión de Cristóbal Colina no se hacía referencia a la etapa de oscuridad. Se menciona que el tiempo que el hacedor estaba en Yaguanaco, dicen que era de noche. Igualmente indica que hay muchos bultos de piedras de hombres y mujeres que por no haber obedecido el mandato del hacedor, dicen que fueron convertidos en piedras. Lo que podemos extraer en forma concreta acerca de la primera creación efectuada por Wiracocha es que crea el cielo y la tierra y cierto género de hombres a quienes deja determinadas normas. El hecho de no haber cumplido esas normas parece ser motivo fundamental de su retorno, imponiéndoles el castigo más drástico, los elimina convirtiéndolos en piedra, lo cual implica una reactivación y que desde allí subiesen al cielo. A los cronistas que nos hemos remitido certifican una segunda creación de Wiracocha en términos de luminosidad, a través de la creación de los astros. Sin embargo, los efectos de su poder no se limitan a este ordenamiento como lógico, es decir, más allá del mundo, sino que se proyecta en el mundo y en los hombres. Rituales. Sacrificios humanos y llamas, rituales de fertilidad, danzas y cánticos. Otros tipos de rituales que se realizaban eran ofrendas de alimentos y objetos preciosos, la oración y meditación para comunicarse con él, peregrinaciones a sitios sagrados y capacocha. Personas involucradas. Grupo sacerdotal jerarquizado encabezado por el Vilcaumu. Se adoraban las momias de los antiguos soberanos que eran sacadas y paseadas en andas para ser veneradas por el pueblo, y los elegidos para el sacrificio. Símbolos y sitios sagrados. Como en la isla del universo, podemos encontrar vestigios de Wiracocha en distintos sitios como fuentes de agua asociadas a sitios volcánicos sagrados, en las intersecciones y rutas serpenteantes de los Andes, y en las alturas y las profundidades, las montañas y los lagos, resaltando el lago Titicaca, tropo que oscila entre lo fluido y lo sólido, lo masculino y lo femenino, al igual que en piedras sagradas y la sangre sacrificada en los rituales. Asimismo, entendemos a Wiracocha, o se presenta en el domicilio, extendiéndose en forma de casa hasta las chozas, provistas de una viga que se asocia tanto con Wiracocha como con las llamas, expresando aquí lo femenino, lo masculino, lo humano, lo vegetal, lo animal, lo mineral, entre otras dualidades. Sin embargo, se deben entender estos símbolos como un medio que emplea el dios para transitar en el mundo mortal. Durante la exposición ya hemos hablado de varios aspectos del culto hacia Wiracocha. Sin embargo, no hemos desarrollado los sitios en los cuales se desarrollaba. Se sabe de que se le veneraba desde el sur-centro de Bolivia hasta el norte de Ecuador, vinculándose así a los sitios Tiahuanaco y Huari del Horizonte Medio. También se sabe que se le rendía culto de manera principal en la capital inca de Cusco, al igual que tenía templos y estatuas dedicados a él en Caa y Urcos. Sin embargo, el templo con el que más se le asocia es el de Racchi, también conocido por los incas como Cacha. Este se encuentra en la base de un pequeño volcán extinto, a orillas del río Vilcanota. Estos serían los lugares físicos en los que se desarrolla el culto. Sin embargo, ahora deberíamos hablar acerca de los contextos culturales. Wiracocha ha estado desde algunos grupos étnicos pre-incas, como Chavín, Tiwanaku, Huari, Nazca. No obstante, el culto hacia Wiracocha sería principalmente importante en la cultura inca como tal, siendo este concebido como una reelaboración de la divinidad de los antiguos habitantes de Tiahuanaco, el dios llamado dios de bastos. Al igual
que diversos autores creen que es la divinidad que presidió al sol entre los cusqueños. A pesar de su relevancia, este dios no sería incluido en el panteón inca hasta el gobierno del rey conocido como Huiracocha Inca. Las figuras religiosas eran importantes para esta cultura debido a que se usaba para unir al territorio del Tahuantinsuyo, bajo una monarquía totalitaria determinantemente hereditaria, donde el poder se centralizaba en un personaje de origen divino. Por lo tanto, se justificaba la mayor jerarquía del Inca Quijapac o Zapa Inca, diciendo que este era descendiente directo de los dioses. Por tanto, también tenían bajo su mando casi la totalidad del poder religioso. Esta es la historia básica y superficial del culto de Huiracocha, hasta que los incas mantuvieron el control de su territorio. Esto cambiaría con la llegada de los colonos españoles. Hay autores como Rodríguez que resaltan que la imagen de Huiracocha fue desdibujada por las interpretaciones sucesivas que fue sometido antes de los incas, por los propios incas y luego por estos nuevos colonistas españoles. Ellos se darían la tarea a ordenar los diversos fragmentos de personajes referentes a dioses y héroes para modificarlos, hacerlos más parecidos a los cristianos y luego reintroducirlo a los nativos, para que estos tuvieran una imagen previa de Dios creador único que sirviera como papel tanto catequizador antes de ir de lleno con la introducción de las religiones cristianas. Es tan relevante esta percepción, dicha por diversos autores, que ya señalan directamente que la mitología andina es una invención de los cronistas, tanto españoles como mestizos de los siglos XVI y XVII, ya que, por otro lado, la mayoría de los informantes ya tendrían cierta cristianización. Asimismo, muchas de estas historias escritas recogerían lo notado por Betanzos y le añaden más matices que recuerdan a la mitología cristiana. Por ejemplo, los gigantes, los diluvios, edades, entre otros. Un ejemplo de esto es el cronista Sarmiento de Gamboa, cuya crónica data de 1572, esto en referencia al año en el que la escribió, y resalta por el énfasis que se hace al mensaje dejado por Huiracocha sobre que no creyeran en otros falsos profetas, que él enviaría a sus mensajeros a través del mar. Estos mensajeros serían fácilmente asociados con los españoles y de hecho se daría apodo equivalente a este dios, es decir, Huiracocha, a estos extranjeros. De hecho, hasta el día de hoy se mantiene el nombre del dios como un sinónimo que hace referencia a las personas de tez blanca extranjeras. Los españoles estarían satisfechos con esta caracterización que le dieron, supuestamente, los pobladores andinos, ya que entenderían muy pronto que hacían referencia a una deidad. Bajo estas circunstancias no es posible decir que la religión andina es totalmente pura, que no tiene ninguna clase de intervención, ya que es más probable que haya pasado por varios procesos de sincretismo durante la época de la colonia y se les hayan atribuidos varias características del dios cristiano a este dios andino, con el propósito de que éste sirviera como un medio de control social y orden, siendo así que permitiera aplacar y tranquilizar las inquietas poblaciones indígenas, las que a través de este cristianismo aceptarían irremediablemente a los extranjeros. Por estas razones en particular, es necesario
durante las investigaciones que se hagan alrededor del dios, aceptar esta realidad o hacer lo posible de despojar a Wiracocha de sus interpretaciones y ropajes dados por el sincretismo y por los cronistas. Por otro lado, se reconoce que hoy en día el mito de Wiracocha sigue estando vigente en varias culturas andinas, como las de Perú, Bolivia y Ecuador, recordándose mediante tradiciones y festividades, manteniéndose vivo en los sitios. Además, el legado de Viracocha se mantiene vivo en los sitios arqueológicos y en las representaciones artísticas que aún se pueden encontrar en toda la región andina. Estos restos son un testimonio del papel crucial del dios en la vida de los incas y de su influencia que sigue siendo palpable en la cultura contemporánea. Como con todo esto dicho y hecho, damos por finalizado nuestra exposición. Le agradecemos la atención y la paciencia que han tenido al escucharla y deseamos de todo corazón de que nuestra presentación les haya dado más curiosidad de seguir aprendiendo por este dios y sobre todo por la cosmogonía andina.